Ok, les reitero los buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre el tema 4, el cual tiene como título las protestas, entre los cuales vamos a hablar de las amebas y paramecias. Como lo muestra allí en la imagen, vamos a hablar específicamente de los protozoarios. Para algunos de ustedes, para todos es conocido porque en todo lo que es la prosecución académica nosotros hemos hablado de estos organismos. ¿Cuáles son las características de los protozoarios? Bueno, principalmente son organismos unicelulares y tienen un tamaño microscópico, que si bien están formados por solo una célula, poseen organelos altamente especializados que de modo autónomo cumplen todas las funciones vitales en este organismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una sola célula, pero esa célula contiene todas las estructuras necesarias para que el organismo cumpla su ciclo de vida normal. Pueden vivir en ambientes acuáticos o terrestres, algunos son de vida libre, eso quiere decir que pueden nadar libremente o estar fijadas al sustrato. Otros pueden vivir en el interior de plantas, de animales, como parásitos o simbiontes. La reproducción es asexual, se realiza por excisión binaria, múltiple o por gemación. Algunos se reproducen sexualmente por gametos o por conjugación. Eso va a depender de la especie. Acá tienen una imagen en donde les aparecen algunas especies. Por lo menos ahí tienen el paramecio, tienen la vorticella, la euglena. Hay algunas especies características de ellos. Los protozoarios, ellos se clasifican, ¿no? Tienen su clasificación, entre los cuales hablamos de cinco subclases, ¿no? O de 5 filum. Tenemos las sarcodinas o sarcodarios, que comprenden a los protozoarios que se mueven por medio de expansiones citoplasmáticas o pseudópodos. Eso es lo que se llaman falsos pies, específicamente la ameba. Acá tienen una imagen en donde se les muestra la ameba. Las mastigosporas, que comprenden los protozoarios que se mueven por estructuras filiformes. Estas estructuras filiformes parecen a un látigo. Observen acá, en esta imagen, la imagen de la izquierda. Los flagelos, ¿verdad? Que son ellos. Acá hablamos nosotros específicamente de la euglena y del género Trypanosoma. El Trypanosoma es el causante del mal de Chagas. Han escuchado hablar sobre el mal de Chagas. Luego tenemos la esporozoa, que incluyen organismos que no tienen estructuras locomotoras. Ejemplo, el Plasmodium, él es el causante del paludismo de protozoario. Esto quiere decir que estos individuos, ellos se desplazan, al no tener estructuras locomotoras, ellos se desplazan o se dejan llevar por el movimiento del agua, el medio circundante donde ellos se encuentran. Acá tienen una imagen de un ejemplo de una esporozoa. Luego tenemos a los ciliófora. Comprende protozoarios que presentan estructuras locomotoras filiformes, o sea, presentan cilios, esos son más cortos y en mayor número que los flagelos. Ejemplo, el paramecium y el vorticella, que es lo primero que estábamos observando en la primera diapositiva. Este que está aquí viene siendo un paramecium. Fíjense todos los cilios que presentan alrededor del cuerpo. Tenemos la Suctoria, que viene siendo otra especie de protozoario que incluye organismos que poseen cilios. Estos organismos que poseen cilios, o sea, se le llama cilio en la fase juvenil. Ya cuando ellos pasan a la fase adulta, se transforman en tentáculos, o sea, van tomando forma mayor consistencia, tamaño, grosor, y ya se llaman tentáculos. Esto es la podófila. Hablemos entonces principalmente de la euglena, de la ameba, perdón, disculpen.
Comprende muchas e interesantes especies de protozoarios. La ameba puede ser definida como una masa viva de gelatina. Se encuentra en el fondo en el fango, en el fondo de los ríos y en los estanques. También en la superficie de hojas y de plantas acuáticas. Estos individuos pueden medir hasta 600 micrómetros de longitud. Consisten en una sola célula revestida de una membrana muy flexible. Esta membrana contiene el protoplasma y permite intercambios gaseosos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Esta membrana recibe el nombre de membrana plasmática o plasmolema. Internamente a la membrana vamos a conseguir el citoplasma, que se divide en ectoplasma y en endoplasma, que son las dos capas que conforman al citoplasma o al plasmolema. El ectoplasma es un coloide claro, sin granulaciones, de un espesor bastante delgado. Este viene a ocupar la posición intermedia por debajo de la membrana celular. Por ser relativamente consistente, el ectoplasma da forma al cuerpo celular. Entonces, fíjense la importancia del ectoplasma de esta membrana, que es la que le va a permitir mantener la forma a este organismo. Bienvenido, José. En esta imagen, me permiten mover acá. Buenos días, profesor. Observen acá una ameba. Acá estas vienen siendo las extremidades o los pseudópodos de la ameba, ¿no? Entonces, por acá conseguimos el núcleo y las otras son estructuras citoplasmáticas. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Hablamos que la locomoción de la ameba. Esta especie lo hace peculiarmente, de una manera muy peculiar, ¿verdad? Este grupo de protozoarios como se ha dicho anteriormente, presenta una locomoción, lo cual se hace por medio de pseudópodos. Como se los mostré anteriormente, bueno, acá tienen otras amebas. Cada una de estas estructuras vienen siendo los pseudópodos. El cual se hace por medio de emisiones o prolongaciones plasmáticas, que son los pseudópodos. La ameba, para moverse, proyecta su citoplasma en determinada dirección, apoyándose del sustrato como si fuera un pie. ¿Ves? Cuando se va a desplazar, ella apoya, si se está desplazando hacia acá, ella apoya este pseudópodo en el sustrato y los que están, digamos, el lado contrario de ella, se retraen. ¿Para qué? Para permitir el desplazamiento de ella. Es como si se fuese arrastrando. Entonces, luego, inmediatamente después de la emisión de la prolongación citoplasmática, la región opuesta al pseudópodo se retrae y el organismo se desliza en dirección del pseudópodo hacia donde el pseudópodo fue emitido. Este movimiento es conocido como movimiento ameboide. Entonces, cuando hablamos de pseudo es falso y podos es pies. Entonces, por eso se habla de que pseudópodo se refieren a ello como falsos pies. Luego tenemos la nutrición de la ameba. Los pseudópodos no solo sirven para la locomoción, sino que también sirven para capturar el alimento. Como organismos heterótrofos, su alimentación consiste en pequeños protozoarios, algas y hasta protoplasma muerto, proceso conocido como fagocitosis. Eso lo debieron haber visto ustedes a nivel de tercer año, lo que es pinocitosis y fagocitosis. Fagocitosis es cuando el organismo, específicamente los protozoarios, toman el alimento, o sea, comen el alimento sólido. Y pinocitosis es cuando van a beber, a tomar sustancias líquidas. La ameba de alguna manera percibe la presencia de una partícula alimenticia y se dirige en dirección a ella por medio de movimientos ameboides. Cuando toca la partícula alimenticia, emite pseudópodos que lo engloban y finalmente esa partícula es incorporada al citoplasma. O sea, digamos que mis extremidades son los pseudópodos. Cuando consigue el alimento, ella los extiende y lo va cerrando, lo va cerrando, lo va cerrando hasta que forma el círculo. Y de allí las enzimas actúan sobre el alimento y lo degradan. Y de esa forma lo distribuye a todas las partes del cuerpo.
Eso que se forma allí viene siendo una vacuola. Dice, la partícula englobada está envuelta por un pedazo de membrana celular, celular, formando así la vesícula digestiva. Esa vesícula contiene alimento que es digerido por enzimas que pasan al citoplasma, del citoplasma al interior. Luego de que ese alimento es degradado, en el interior de la vacuola y por difusión, las sustancias nutritivas digeridas pasan hacia el citoplasma, o sea, por difusión, pasan a través de la membrana celular hacia la parte interna de la ameba. En el interior de la vacuola quedan residuos no digeridos que son eliminados por medio de un proceso llamado plasmocitosis. ¿Cómo se reproduce la ameba? Primero tiene que estar tiene que tener ciertas características. Primero es la presencia de abundante alimento y buenas condiciones ambientales, ¿no? Una ameba como, por ejemplo, la ameba Proteus, duplica su propio volumen en uno o en 2 días. Por eso es que los protozoarios tienen una reproducción una proliferación sumamente acelerada. ¿Por qué? Porque cada individuo se reproduce, digamos que, ponte que se reproduzca a lo más tardío cada 2 días. Entonces, si una célula hoy se reprodujo, las dos que se están generando tienen vida propia y se pueden reproducir. Dentro de 2 días, esta que se reprodujo ya se transforma en 2 y esta igualmente. Entonces, y así es como se van multiplicando los mismos. Tales condiciones, la membrana celular no puede proveer todos los intercambios de materiales entre la masa del citoplasma y el medio externo. Entonces, la ameba se reproduce por simple división celular, o sea, se fragmenta. En este proceso se cumple en 1 hora aproximadamente. Primeramente la célula se redondea, luego el núcleo se divide en 2, ¿verdad? Una célula, el núcleo se divide en 2 y cada núcleo van alcanzando un desarrollo, ¿verdad? Ellos se dirigen a los polos opuestos de la célula y cada uno va a generar un individuo nuevo. Las 2 nuevas células provistas de un núcleo son capaces de un desarrollo y de vida autónoma. Observen en la imagen acá, fíjense cómo se va dividiendo. Acá tenemos un núcleo, ¿verdad? Y acá tenemos el otro núcleo y la célula nueva que se forma, luego que se divida, acá, ella va a tener vida propia y se puede cumplir todas sus funciones vitales. Luego tenemos que existen amebas que son parásitos. No todas las amebas son necesarias en el organismo. Sin embargo, todos los individuos, la mayoría del 100%, casi el 100% de los organismos animales, contienen estos parásitos dentro del organismo, pero algunos no son dañinos. Pero hay unas especies que sí causan un efecto. De hecho, se habla de una ameba la llaman come cerebro, porque esa ameba ella se aloja en el cerebro y comienza a alimentarse de allí. La mayoría de los seres humanos y de los animales hospedan en sus intestinos varios protozoarios. Muchos de ellos son inocuos y a veces incluso útiles, pero otros sustraen del huésped sustancias alimenticias. Otros aún atraviesan la pared intestinal y se integran en la circulación sanguínea. De esta manera ellos se van a difundir por todo el cuerpo y pueden causar enfermedades, lo que les comentaba anteriormente de la come cerebro. El agua y los alimentos contaminados pueden provocar, por ejemplo, una forma de disentería, cuyo agente patógeno es una ameba parásita, la Stamoameba histolítica, bastante común en los países tropicales. Esta causa lesiones difíciles de cicatrizar en el intestino humano, donde el parásito extrae los nutrientes de las células de la mucosa intestinal y de las células sanguíneas, causando úlceras y hemorragia. Ahí es cuando se habla de la amibiasis. La amibiasis se genera, la ameba se deposita en el tracto intestinal y de allí comienzan a dañar el tejido y es la persona, cuando comienza a defeca con sangre. Si no se atiende rápidamente, la persona puede morir pues, por las tantas hemorragias causadas por las úlceras que se presentan allí. El parásito puede pasar hacia el hígado o cerebro, acarreando en este último caso lesiones fatales.
Entonces, acá tenemos una imagen de algunas amebas que son parásitas. Hablemos del paramecio. ¿Cuáles son sus características y su estructura? Primero, el paramecio encontramos unas estructuras celulares especializadas. Igualmente es un organismo unicelular. Este contiene todas las estructuras necesarias para su funcionamiento y cumplir su ciclo de vida normal. Varias especies del género Paramecium viven en aguas tranquilas o estancadas, donde se encuentran vegetales en descomposición. Pertenece a los ciliados o los cilióforos. Se caracteriza por presentar cilios cubriendo toda la célula o parte de ella. Los cilios se mueven en la superficie de las células de manera coordinada, sirviendo para la locomoción y la captura del alimento. Pueden vivir en aguas dulces y saladas. Es un organismo unicelular y mide entre 150 a 300 micras. El cuerpo celular es redondeado en uno de sus extremos y ligeramente afilado en el otro, en el lado opuesto, pareciéndose un poco hacia la suela de un zapato. O sea, es aplanado, ¿no? La porción redondeada de la célula es llamada región anterior, pues el organismo se mueve con esa parte dirigida en el sentido del movimiento. El organismo está revestido por una membrana elástica, que es menos elástica y más rígida que la que reviste el cuerpo celular de la ameba. O sea, es menos elástica, pero es más rígida, es más fuerte. Esta membrana es llamada película. En estas membranas están ubicados los cilios de tamaño uniforme que revisten todo el organismo, exceptuando el extremo posterior. ¿Por qué? Porque allí son más largos y reciben el nombre de mechón caudal. O sea, observemos esta imagen, observen cómo se encuentra rodeado, perdón, se encuentra rodeado por cilios, ¿ves? Pero en esta zona los cilios son más alargados. A esto es lo que se llama mechón caudal. ¿Cómo se reproduce el paramecio? Bueno, puede ser una reproducción sexual o una reproducción asexual por conjugación. La reproducción sexual ocurre por división binaria, simple. El micro y el macronúcleo se dividen. Se forma una citofaringe y una nueva vacuola contráctil. Y finalmente la célula se divide transversalmente, produciendo dos nuevos individuos del mismo tamaño. Estos individuos recién formados crecen hasta alcanzar el tamaño original y se dividen nuevamente para ir continuando con su ciclo. El proceso de división dura entre 30 minutos y 2 horas, siendo influenciado por factores externos como la temperatura. Puede variar, allí les causa la temperatura si es muy elevada o si es muy fría, pues muy baja. La disponibilidad de alimento también, por supuesto, que es un factor para todos los organismos, pues puede ser unicelular o pluricelular, entre los más importantes que se pueden mencionar. De esta manera, un individuo puede originar una población entera de paramecio. Por supuesto, si tienen un proceso de división o reproducción de entre 30 minutos a 2 horas, entonces imagínense lo elevado de su proliferación. Entonces, estos organismos son también peligrosos, pueden causar efectos negativos dentro del cuerpo humano, y bueno, que hay que tener cuidado en la ingesta de los alimentos o el agua que se esté consumiendo, de que no esté contaminada para que no se causen ningún efecto negativo entre el funcionamiento de los sistemas, específicamente en este caso el sistema digestivo. Entonces, como se dijo al inicio, algunos protozoarios viven en nuestro sistema digestivo, en nuestro organismo, y algunos son beneficiosos. ¿Por qué? Porque contribuyen al proceso de procesar, en el procesamiento de los alimentos, ¿verdad? En la obtención de nutrientes. Eliminan elementos que sean dañinos para el cuerpo humano, pero así como hay algunos que son beneficiosos, hay otros que son dañinos, ¿no? El más conocido para nosotros viene siendo la amibiasis. Y la amibiasis viene por una ameba, ¿no? Como se les dijo anteriormente, que causa efectos negativos en el tracto digestivo, causa úlceras y de allí comienza derrames sanguíneos porque rompen los vasos sanguíneos y como no se puede cicatrizar,
por el efecto de la misma bacteria, entonces continúa el derrame. Si no se ataca rápidamente, por supuesto, se pueden causar efectos secundarios más graves que los que se pueden presentar al inicio. Entonces, por eso es importante saber qué es lo que se está consumiendo y tener el mayor cuidado en cuanto al alimento o la bebida que nosotros estamos consumiendo. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación al contenido o al tema. Marcano que se está incorporando ahorita. Lo poco que Bien. estuve, entendí bien. El contenido es corto porque estamos hablando prácticamente de las dos especies, digamos, más importantes y más comunes. Nosotros podemos conseguir los protozoarios. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en el colegio a nivel de segundo año o primer año. No lo dudo que lo hayan visto a nivel de tercer año, en el microscopio, los protozoarios. Si se le haya mandado a traer un agua estancada y luego colocarla unas goticas en el portaobjeto y observarlo al Sí, microscopio. sí. Nosotros vimos una ameba Ah, bueno, entonces de es la laguna. conocido para ustedes, pues. El, el- Nosotros cuando hablamos de esas especies, esta es una imagen de una ameba, por acá tenemos otra. Entonces, ellas se consiguen. Normalmente conseguimos proliferación de protozoarios. En nuestras casas, nosotros tenemos los floreros, ¿no? Sus flores, su agua. Ya a los 5 días, esa agua que esté allí con unas flores tiene protozoarios. Nosotros podemos extraer una pequeña porción de esa agua y observar al microscopio y podemos ver diferentes protozoarios específicamente. Y los más comunes que vamos a conseguir es la ameba, el volvo, la vorticella y el paramecio. Son los más comunes o los que se encuentran en mayor abundancia. Por eso siempre se habla mayormente de estas especies. Los demás presentan el mismo ciclo de reproducción, el mismo ciclo de vida, o sea, las mismas características. Pero se toman en cuenta estas especies porque son las que se proliferan más rápido. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo no pude ver la clase porque el internet me estaba fallando, pero bueno, no tengo ninguna pregunta. No, de todos modos, luego puedes ver el video y si tienes alguna duda, bueno, me escribes al privado y con gusto te atiendo, ¿no? En caso de que por la plataforma tarde mucho en responderte. Como siempre les he dicho, a veces los mensajes llegan sumamente tarde, ¿no? Ok. De todos modos, fíjense que para mañana ustedes en el aula van a tener habilitado este tema y allí les coloqué dos videos del proceso de reproducción de la ameba y del paramecio y o sea, el ciclo de vida. Es un video y ustedes van a ver la forma cómo se divide la ameba cuando los dos núcleos se dividen, se van hacia los polos y forman cada organismo nuevo. Y el paramecio, cómo ocurre la reproducción del mismo. Entonces, es interesante ver el video. Son videos cortos. De hecho, son videos que duran creo que 1,5 minutos, 1 minuto y medio, algo así. Y bueno, y nos muestran a nosotros en vivo el proceso que ocurre o que realizan estas especies. Bueno, no sé, muchachos, si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Entonces, si no, bueno, para indicarles cuáles son las preguntas que van a responder para completar la actividad para el cuaderno. Todavía esta actividad, este contenido número 4 pertenece al primer corte, ¿ok? Ok, profe, perfecto. Ajá, entonces anoten allí, se van a ubicar en la hoja 154 del libro de teoría. 154 del libro de teoría. Y van a responder la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5.
La pregunta 3 nos dice a nosotros, describe brevemente la estructura de un paramecio. La pregunta número 4 nos dice, ¿cómo se reproducen los paramecios? Explica. Y la pregunta número 5, define los siguientes términos, fagocitosis y pseudópodos. Creo que para mañana va a estar, mañana también les tengo que tener disponible la tarea número 2. Sí, creo que la programación, corríjanme ustedes en caso de que esté equivocado, según el cronograma, para mañana también nos toca habilitar la tarea número 2, que está relacionado con el tema 3 y el tema número 4. El tema número 4 es este, por supuesto, ¿no? Y el tema número 3 es el que está relacionado con las espermatofitas, que son las angiospermas y las gimnospermas. Sí copiamos, captamos. Sí, profe. Kenneth, Gerardo, José. Sí, profe, todo Sí, todo bien. listo. Bueno, perfecto, muchachos. Si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda. Por los momentos no. Bueno, muchachos. Este es sería todo lo relacionado con este tema.